durante la semana, nosotros analizamos lo que el Ser Supremo nos está diciendo por medio de la porción de la Torá. Por ejemplo, vamos a ir rápidamente en esta porción, capítulo 26 de Devarim. Verso 1. Cuando vengas o cuando entrares a la tierra que Yahweh, tu Ser Supremo, te está dando como tu herencia, hayas tomado posesión de ella y asentado allí. Esa es una faceta que el Ser Supremo comienza con esta porción de Torá. ¿Cómo lo empieza? Lo empieza cuando entrares. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, cada vez que nosotros estudiamos una porción de Torá, una parashá, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo cuando estudiamos una parashá? ¿Es para obtener sabiduría? Sí, sí, es para obtener sabiduría, pero más que todo, cuando escudriñamos o abrimos la Torá, la instrucción, por medio de los Neví, los profetas, por medio de Rebe Yahushua, por medio de Shaul, por medio de Moshe, por medio de Noach, por medio de Jeremiyahu, por medio de Yeshayahu, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo? O sea, ya dijimos sabiduría, ¿qué más? Conocimiento. Pero alrededor de todas esas palabras que hemos dicho, que son buenas, ¿cuál es el propósito? Pienso que es un compromiso con nuestro Creador que tenemos la manera de cumplirlas o no hacer. Muy bien, muy bien. Ahora, la razón por que yo hago esta pregunta es porque sea en nuestras casas o sea aquí, cuando nosotros abrimos la Torá, debemos de prestar el debido respeto, ¿sí o no? No importa que sea en nuestra casa o no importa que sea aquí. Necesitamos nosotros tener un debido respeto, no importa quién pase a leer o sea, las porciones de Torá. Cuando se leen los olés, se debe prestar un respeto. Porque no es la persona que lo está leyendo, es lo que se está entonando, que es los Devarim, o sea, las palabras del Ser Supremo. Por lo cual, le voy a dar un ejemplo. Cuando la persona que empezó a llevar la Torá alrededor, que empezó a pasear la Torá alrededor, ¿fue un respeto que nosotros debimos pararnos? ¿Sí o no? Estaba enfrente de nosotros, debemos tener un debido respeto. Cuando el Ser Supremo, ahora vamos a entornarlo un poquito más en el pasado, cuando el Ser Supremo está dando los 10 palabras, ¿ustedes creen que el pueblo no estaba tan temeroso? Y eso que nosotros ni lo vimos, y ellos que lo presenciaron. De tal punto que ellos no querían ni ya escuchar la voz de Kadosh Baruj Hu, porque ya parecía que iban a morir. De tal punto que le dijeron a Moshe, háblalo tú por nosotros porque ya no podemos. Porque si seguimos escuchando vamos a perecer. Sinceramente les digo que la Torá es tan poderosa que, como dice Shaul, que entra a lo más profundo del ser humano y lo escudriña increíblemente. Ahora, volviendo a la parashá aquí, cuando el Ser Supremo le está dando las Devarim, o sea, la repetición, las palabras al pueblo, volviendo a repetir, haciendo un análisis, un síntesis de todo lo que ellos habían pasado por 40 años, ¿ustedes creen que no estaban pensando en esas cosas? Y estamos hablando de una nueva generación, porque ya los demás ya habían, ¿qué había pasado con la generación? Ya habían perecido durante el desierto. Entonces ellos ya estaban para entrar. Ahora,
Si nos hemos fijado estos últimos años que aquellos que han estado aquí escudriñando Torah, ¿qué fecha es ahora? En el calendario de la Torah. ¿En qué mes estamos? A ver. Estamos en Rosh Chodesh. Estamos en el principio de mes. ¿De qué mes? Del último mes. Y esto porque no lo digo yo, la Torah lo dice, los Nevi'im lo dice. Es algo que deberíamos estar muy felices, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, no estamos a distiempo, estamos a tiempo. Y nos vamos a dar cuenta ya al final del Sefer de Devarim, el Sefer que se le llama comúnmente Deuteronomio. Nos vamos a dar cuenta en los últimos porciones de Torah, las últimas parashots, que cuando ya iba a entrar el pueblo a Eretz Yisrael, o sea, la tierra prometida, iba a ser en qué mes, o sea, en qué tiempo vamos a decir. Iba a ser ya al final del año. Y no lo digo yo, lo dice la Torah. Quiere decir que lo que estamos estudiando está todo a tiempo, sincronizado para nosotros. Ahora, el Ser Supremo le dice a Israel: cuando vengas a la tierra que Yahweh, tu Ser Supremo, te está dando como herencia. ¿A quién se le había dado esta tierra? Primeramente, ¿a quién se le ha dado? A Abraham. Eso no era algo nuevo para ellos. Ellos sabían que era una tierra que era ya una herencia. Todo lo que ellos tenían que hacer era ¿qué? ¿Y qué más? Y accionar, que era poner los pies adentro, y ya era de ellos. Era todo. Pero ellos pusieron por 40 años tantos peros. Pero los Nephilims, pero esto, pero otro, pero, o sea, tanto que pusieron peros que se les hizo para ellos mismos algo difícil. Pero en la Torah, el Kadosh Baruj Hu le dice: todo lo que tienes que hacer es entrar y confiar en mí y obedecer mis votos. Es todo. Porque yo voy a pelear contigo. Pero ellos siempre se querían adelantar a todo lo que Kadosh Baruj Hu les mandaba por Moshe. Ahora, para tener una idea, quiero traer varias cosas. La palabra kitabo es cuando vayas. Bo significa ir. Cuando vinieres, cuando vayas. Ahora, si vemos otros casos, quiero traer otro verso que está aquí también, verso 2 y 3, 26, 2 y 3. Tomarás los bikurim, los primeros frutos de todas las siembras que la tierra de la cuales tú cosecharás de tu tierra, que Yahweh tu Ser Supremo te está dando, los pondrás en una cesta e irás en el lugar que Yahweh tu Ser Supremo escoja para que sea su nombre habite. Te acercarás al Cohen que esté en ese oficio, o sea, al sumo pontífice, y dirás a él: hoy yo declaro a Yahweh, a mi Ser Supremo, que yo he venido a la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que él nos daría. Esto tenía que ser la persona que iba a traer los bikurim, los primeros frutos. Los tenía que traer en una cesta y tenía que declararlo a voz alta. Tenía que decirlo como está escrito aquí. Y se lo tenía que declarar una forma que todos iban a escuchar lo que la persona estaba haciendo. Ahora, mi pregunta es: ¿cuáles son los primeros frutos? ¿Cuáles son los primeros frutos que está hablando aquí? A ver quién puede ayudar. A ver. Después de los 3 años que un árbol no Ajá. da fruto, ya son los primeros frutos que, por ejemplo, se pueden cosechar. Pero primero se
Muy bien, pero ¿cuáles eran esos primeros frutos? ¿Cuáles eran? Porque está en la Torá. A ver, olivos, cebada, ¿qué más? Aceitunas o aceite, o sea, olivos, las granadas, higos, uvas, ¿verdad? Dijimos, las espías, los, ¿cómo se dice? Espigas, muy bien. Eran siete bikurim, 7 primeros frutos que se daban a cierto tiempo. Se daban a cierto tiempo. En la fiesta de Shavuot vamos a traer otra enseñanza acerca de qué tiempo se daban esto. Pero lo que Kadosh Baruj Hu decía aquí, que se tenía que traer los primeros frutos cuando se entrase a la tierra. Ya nuestro amado dijo que en qué tiempo se tenía que dar exactamente. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada uno de esos 7 bikurim o primeros frutos tiene una significancia muy profunda en la Torá. Porque todo apunta a la Torá. Todo está sincronizado, codificado en el hebreo en los 7 frutos. Ahora, la forma de declaración que ellos tenían que hacerlo era una forma que, por ejemplo, cuando en la misbah, en la ordenanza de cómo deberían de sembrar los agricultores, tenían que llevar una pauta a seguir, tenían que llevar un formato. Ahora, ¿de cuántos de nosotros sabemos que el sol y la luna tienen que ver mucho con la agricultura? A ver, ¿todos sabemos eso? Muy bien. La luna tiene que ver mucho con la agricultura. Influye en los animales, de hecho, en el capítulo, parece que el 84 de Salmos, o 84 o 83 de Salmos. Y si estoy incorrecto, más tardecito se los doy el verso. Allí habla acerca del sol y acerca de la luna. Pero muchos han malentendido que en esos versos se están refiriendo acerca del conteo de los días. Y no habla. Si ustedes leen todo el capítulo, de ese capítulo, está hablando acerca de cómo esta creación, lo que el Ser Supremo ha creado, como la luna, como el sol, como las estrellas, influyen en lo que es la creación en sí. Influyen en lo que es los animales, en lo que es el hombre, en lo que es la vegetación, en todo. Y de hecho, si nosotros vamos al capítulo 31, vamos a ver el verso, para que tengamos una idea, 31 de Yirmiyahu o Jeremías. Verso 35, y así dice, 31-35 de Yirmiyahu, Jeremías, así dice Yahweh, quien ha dado el sol como la luz para el día y la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace al mar rugiente. Yahweh Sebaot es su nombre. Si estas leyes abandonaran mi presencia, dice Yahweh, o sea, las leyes, ¿cuáles son las leyes? Las leyes que le ha dado a cada uno de la creación. Si estas leyes fallaron o fallaren, mi pregunta es, ¿han fallado las leyes de Kadosh Baruj Hu en la creación? De lo que yo sepa, no han fallado. Entonces, si eso no ha fallado, aquí dice que tampoco el pacto que ha hecho con Jacob nunca ha fallado. Ahora, el punto que quiero traer es que Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, ha dejado estas leyes que han seguido la creación. En lo que estamos hablando, en la influencia de la vegetación, de los animales, de toda la creación en sí. Ahora,
si volvemos al caso de los bikurim, de los primeros frutos, no solamente era algo muy importante en lo que era los frutos, porque acordémonos esto, que los frutos tenían que ver algo bastante mayor, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todo el mundo. Porque si el pueblo de Israel llevaba esto, el resto del mundo también iba a comer de sus frutos. Ahora, vamos a ver otro verso. A Shemot o Éxodo capítulo 23, verso 19. Traerás los mejores primeros frutos de la tierra en la casa de Yahweh tu ser supremo. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Aquí en estos versos estamos trayendo acerca de los primeros frutos de ¿qué? De la cosecha. Los primeros frutos de la cosecha. Ya dijimos cuáles son los nombres de los primeros frutos, que eran muy reconocibles en Eretz Israel, en la tierra prometida. Eran bien conocibles. Y todo aquel que entraba allí era una tierra muy fértil. Ahora, capítulo 18, verso 13 de Bamidbar o Números. El primer fruto en madurarse de todo lo que está en su tierra, que ellos traigan a Yahweh, será tuyo. Toda persona limpia en tu familia puede comerlo. Y vemos que siempre había una pauta a seguir. Tenían que seguir una indicación, una dirección, cómo ellos tenían que hacerlo, sembrarlo y cosecharlo. Y no solamente eso, ¿qué es lo que pasaba en la Shemitah? Cuando la Shemitah, el séptimo año llegaba, ¿qué es lo que tenía que hacer el dueño de la tierra? Dejarla descansar en un año y ¿qué más? ¿Y qué más? Tenía que abrir las puertas en esa tierra, vamos a decir si era higos, vamos a decir un ejemplo, tenía que dar a esa persona que podía entrar, agarrar con sus manos, todo lo que ponía, no agarrarlo así, sino agarrarlo con sus manos, todo lo que podía con sus manos y se lo podía llevar. Todo lo que él podía agarrar con sus manos y se lo podía llevar. No solamente para el hombre, o sea, las personas necesitadas, sino también para los animales. O sea, quiere decir que todo estaba balanceado. ¿Nos estamos fijando cómo Kadosh Baruj Hu trabaja en el balance de las cosas? Trabaja perfectamente. Hoy en día, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? No le da descanso. O sea, vamos a ver un ejemplo aquí en el sur de California. Sabemos todos que el sur de California es un desierto. O sea, en realidad, técnicamente es un desierto, siempre lo ha sido. Nosotros pensamos que no es desierto, sí es desierto. Porque antes que nosotros hubiéramos venido y antes que los anglosajones hubieran venido, que los nativos, era un desierto. Y es árido. O sea, de hecho, el agua que la traen de aquí de Nevada. Pero como no hay agua en Nevada, estaba leyendo que están trayendo miles y miles de galones de Alaska. Porque por eso no hay agua. Pero aparte de todo eso, aparte de lo técnico, también tenemos que ver algo en el Ruach, en el espiritual. El Ser Supremo dice que si vosotros os arrepintieses y volvieses a Kadosh Baruj Hu, entonces ¿qué va a hacer Él? Dice que yo restauraré, los daré bendición y los daré, ¿qué dice? Lluvia, dice, y los sanaré, dice. Él mismo lo dice. Entonces, y nos preguntamos por qué estamos de esa manera. Y todavía tenemos la osadía de
de quejarnos por qué nos están pasando estas cosas. En sí, nosotros tenemos que tener en mente que estas cosas pasan por una razón. El ser humano está de consiguiente siempre preguntando, cuestionando por qué nos pasan las cosas, en vez de preguntarnos que si estamos haciendo mal. Devarim, o Deuteronomio 12, verso 17, no comerán en su propiedad la 10ª parte de su grano, vino nuevo o aceite de oliva que han apartado para Yahweh, o el primogénito de sus reses o ovejas, o cualquier ofrenda por un voto, o su ofrenda voluntaria, o la ofrenda de su mano. La ofrenda de su mano. Verso 18, no ustedes comerán estos en la presencia de Yahweh, su ser supremo, el creador, en el lugar que Yahweh, su ser supremo, escogiere. Ustedes y sus hijos, sus hijas, esclavos o esclavas, o el leví que está en tus huéspedes, y se regocijarán delante de Yahweh, su creador, en todo lo que emprendan para hacer. Es una bendición que Él está dando aquí, es una promesa que Él está dando aquí. Ahora, capítulo 8, verso 8, vamos a verlo más directo, de aquí mismo de Devarim o Deuteronomio. Esto se llama el Shivach Minin, el Shivcha Minin, que son los primeros frutos, o sea, primordiales. 8:8 dice, de Devarim, Deuteronomio, es una tierra de trigo, ¿y qué dice? Y cebada, y viñas, y árboles de higo, y granadas, y una tierra de aceite de oliva, y dice, y miel. ¿Nos estamos dando cuenta cuáles eran los primeros frutos? Ahora, lo que me da mucho, me intriga bastante, yo sé que lo he dicho anteriormente esto, ¿cuál era la miel que se daba en Israel? A ver, gátiles, pero de acacia. La que era más prominente en esos tiempos era la que no se cristalizaba. Y es la que hoy en día, yo no sabía esto, la que no se cristaliza por naturaleza, usted la puede tener mucho tiempo y esa no se va a cristalizar, es la miel de acacia. Es el mismo árbol donde se hizo el ¿qué? El Aarón, el arca del pacto. Ahora, es algo que nos intriga a nosotros saber estas cosas. ¿Por qué? Todo está relacionado, todo está ligado el uno a la otra. Aquí en esta parashá habla también acerca de las fiestas. Acerca de las fiestas. Ahora, vamos a ver capítulo 23, verso 16 de Shemot o Éxodo. Sigue la festividad de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo, que hayas sembrado en el campo, y último, y la festividad de la recogida al final del año, cuando recojas el campo, el resultado de tus esfuerzos. ¿Qué estamos viendo aquí en este verso? ¿Cuántos tiempos estamos viendo aquí? A ver, aquellos que han escudriñado un poquitito en la Torá, ¿qué tiempo estamos viendo aquí? A ver. ¿Qué tiempo estamos viendo aquí? A ver, ¿quién ayuda? ¿Qué tiempos estamos viendo aquí? ¿Cuántos tiempos, mejor dicho? ¿Cuántos tiempos estamos viendo aquí? A ver. La festividad de el otoño. ¿Qué más? A ver. Estamos viendo todas las festividades. Estamos viendo, pero lo estamos viendo en dos facetas. Las festividades de lo que se le llama hoy en día
las festividades de primavera y las festividades de otoño. Porque en las festividades de primavera, ¿cuáles son? Pesach, ¿qué más? Hat Matzot, ¿y qué más? Shavuot. Esas son las festividades que están hablando, pero están resumidas. Están en la festividad de primavera. Y en la vuelta del año, ¿cuál es la vuelta del año? ¿Cuándo es la vuelta del año? ¿Cuántos meses tenemos? ¿Cuál es la mitad del año? El sexto mes, pero empieza el séptimo. Entonces la vuelta del año es cuando empieza el séptimo mes. Que en ese mes, en el primer día, ocurren varias cosas. Es la mitad del año, también se le conoce como la vuelta del año y también se le conoce como el final del año porque ya es la segunda vuelta. Y también se le conoce como en ese día, en ese particular día, se le llama como el principio de otoño y también es un tekufot, es un equinoccio que se le dice también, y también es la festividad de ¿qué? Yom Teruah, y ahí empiezan todas las demás festividades. Una de consiguiente con la otra. El primer día del séptimo mes, 10 días después viene ¿qué? Yom HaKippurim, 5 días después viene Sukkot, y 7 días después, al final del séptimo, es Shemini, sería uno tras otro. No, o sea, todos están ligados. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Es porque todo está conjugado en el plan de redención. Todo. Ahora, la pregunta que traigo para cada uno de ustedes es si este tiempo que Kadosh Baruj Hu le está diciendo a Moshe que le volviese a repetir a los Bené de Israel que tenían que acordarse cuando entraran a la tierra. Ahora, mi pregunta es para todos ustedes los que nos están viendo, ¿en dónde se supone que nosotros vamos a entrar? A ver, Jerusalén dice allá. Pero ¿en qué momento estamos ahorita viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo ahorita? ¿En qué milenio? Estamos en el sexto milenio, ya para cerrar. ¿Y dónde vamos a entrar? Al séptimo milenio. ¿Y qué estábamos diciendo acerca de la Shemitah? ¿Qué estábamos hablando acerca de la Shemitah? Que cada séptimo año, ¿qué se tenía que hacer? Reposar la tierra. ¿Qué es lo que viene a hacer Rebe Mashiach? Hacer lo mismo. A traer ese milenio de Shalom. Ahora, todo está conjugado, todo está allí, todo está en la Torah, todo está codificado. Devarim o Deuteronomio, capítulo, vamos a ver un poquito más adelante. En el verso 10 que hemos leído, 26:10, en la conexión que tiene con Pesaj es porque nosotros, cuando se lee el Magid de Pesaj, ¿verdad? Cuando se lee el Magid de Pesaj, ¿qué es lo que leemos cuando leemos? Porque todo lo entonamos, todo lo leemos. ¿Qué es una de las cosas que se lee allí que están aquí en la Torah? Ya lo dijimos, es un examen para que nos recordemos. ¿Qué es lo que leemos en el Magid de Pesaj? A ver, que nuestro padre era un arameo. Así dice, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que nosotros repetimos y eso es lo que está en la Torah. Ahora,
Hay una razón por la cual se lee en Pesaj. Porque acordémonos que en la salida de Pesaj, ¿qué es lo que iba a hacer el pueblo de Israel en el desierto? A ver. Iban a celebrar, iban a salir ¿a dónde? Al desierto. Pero iban a estar estátiles en un lugar o iban a estar de un lado a otro. De un lado a otro. Y esto no es de balde. Eso ha estado siempre en nuestros padres desde siempre, desde Abraham. De hecho, si ustedes leen el libro a los hebreos, a los hebrim, aquí en Hebreos capítulo 11, ahí dice, por emunat, o sea, por firmeza, nuestros padres, Jacob, Yitzhak, Abraham, habitaron ¿en qué? En una suca, viendo de un lado a otro, de un lado a otro. Lo mismo que dice en el Magid Pesach, lo mismo que dice la Torá, que nuestros padres anduvieron de un lugar a otro. Y hay una razón por la cual, Ahora, quiero pasar a algo también muy interesante. Y ahora quiero que miren aquí, por favorcito, al lado de donde están ustedes, al lado derecho de mi lado. Muy bien. Aquí estamos viendo un mapa, por supuesto, y el mapa que estamos viendo aquí, a la mitad aquí, estamos viendo, ¿cómo se llama aquí este río? El Jordán, el Jardín. Aquí al otro lado, ¿cómo se llamaba? Si está Jordán aquí, ¿dónde iban a pasar para arriba? ¿Para dónde? ¿Cómo se llamaba el norte? Eres Israel. Ya iban a pasar al otro lado del Jordán. Ahora, ¿por qué traigo ese mapa? Porque si nos damos cuenta en lo que es esta parashot, está hablando acerca de ¿qué? ¿Qué está hablando? De la entrada a donde ellos iban a pasar, por supuesto, pero iban a entrar a un lugar que, si nos recordamos en la parashá, si aquellos que estudiaron la parashá, estamos viendo algo bien interesante, porque estamos viendo dos lugares donde allí Kadosh Baruj Hu le iba a decir a Moshe que erigiese un mizbeach, pero también tenían que erigir unas piedras, ¿se acuerdan? ¿Cuántas piedras eran? 12 piedras, y les quiero traer para que tengan una idea, Esto es un ejemplo, no vamos a decir que eso es, pero en aquellos tiempos de esa manera lo hacían. Ahora, esto está escrito en el tiempo mesopotámico, vamos a decir. Ustedes ven que todas estas son letras que están escritas aquí. Es una piedra muy gigantesca. Y lo que Moshe empieza a escribir allí, en todas las 12, empieza a escribir la Torá completa. Ahora, cuando él empieza a escribir eso, lo empieza a escribir, según el Talmud, dice que lo escribió en muchas idiomas, para que aquellos que lo leyesen fuera un testimonio para ellos si querían o no querían. Pero sabemos que el pueblo de Israel dijo, heme aquí. Ahora, de consiguiente, también tenemos traer esto, que cuando ellos
llegaron aquí abajo a Shechem, es el lugar donde se hizo ese Mizbeach. Aquellos que tienen celular, por favor, apáguenlo o pónganlo en vibración, por favor. A ver. Sí, tenía que ser una sola pieza. Así es. Ahora, si volvemos aquí, este lugar de Shechem, ¿de cuántos nos recordamos nosotros qué era Shechem? A ver. Muy bien, era un lugar que tenía una historia. No era un lugar nuevo, tenía una historia antigua desde Abraham, desde Yitzhak, Jacob. O sea, esto no era algo nuevo, era algo que ellos estaban familiarizados, vamos a decir. Pero lo que me intriga bastante es que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que allí tenía que hacer el Mizbeach. A ver, por favor les voy a pedir que apaguen ese celular, por favor. ¿Ok? Entonces, en este lugar era cuando Kadosh Baruj Hu le dice que tenía que hacer algo que iba a ser promulgado de generación en generación. Iba a ser en ese tiempo, también se hizo en el tiempo Yahushua, ¿ok? Pero aquí, ya para adentrar, el pueblo de Israel, ya para adentrar, ellos tenían que pronunciarlo con sus palabras. Ellos tenían que decir Emet. Ellos tenían que pronunciar. Ahora, cuando nosotros estamos aquí, y aquellos que dicen que pronuncian Emet, todos nosotros pronunciamos Emet. Cuando pronunciamos o recitamos el Shemat, al final es Emet. Cuando pronunciamos algo que tiene que ver con la Torah, que es verídico, es Emet. Estamos confirmando. En el tiempo de nuestros padres, ellos estaban confirmando lo que ellos iban a pronunciar. En el lado derecho iban a estar un grupo, las 6 tribus, en el monte Ebal, y el monte Gerizim iba a estar, ¿qué? Otro grupo, otros 6 tribus. En el grupo Gerizim iba a estar las bendiciones, ¿verdad? Y en el grupo de Ebal iba a estar las maldiciones. Y ellos iban a estar pronunciando el otro lado. Quiero traer otro ángulo. Muy bien. El monte Ebal y el monte Gerizim. Si ustedes se fijan cómo está aquí, ¿cómo está? Esto parecía, y hoy en día si ustedes van allí, yo tengo entendido que esto, si ustedes se pone como al otro lado, parece como un anfiteatro, amphitheater, porque esto se puede escuchar así alrededor, así, por cómo está situado. Entonces vemos que de un lado tenían que pronunciarlo al otro lado y el otro lado lo tenían que pronunciar al otro lado. Pero lo interesante es esto. Lo interesante es, y estamos hablando con el Moreh Yohanan, que es interesante cómo esto ocurría, porque en el futuro ocurrió en cierta manera. Que cuando ellos pronunciaban esto, cuando ellos pronunciaban cada una de los edictos que estaban escritos en la Torá, ellos tenían que decir en cada uno de ellos Emet. Ahora, capítulo 28, verso 1. Si escuchas atentamente, estamos hablando de Devarim o Deuteronomio 28:1. Si escuchas atentamente a lo que Yahweh, tu ser supremo, dice, observando y obedeciendo todos mis votos que te estoy dando hoy, Yahweh, tu ser supremo, te levantará sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia. Si tú lo haces, que Yahweh, tu ser supremo, dice, una bendición sobre ti en la ciudad, una bendición sobre ti en el campo, una bendición sobre el fruto de tu cuerpo,
fruto de la tierra, el fruto de tu ganado, los jóvenes de tus reses y tus rebaños, una bendición sobre tu cesta de ganado y tu tazón de amasar, una bendición sobre tu cuando salgas y una bendición sobre ti cuando entres. Yahweh causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Yahweh ordenará que una bendición esté sobre ti en los graneros y en todo lo que emprendas. Él te bendecirá en la tierra que Yahweh, tu ser supremo, te está dando. Yahweh te establecerá como un pueblo apartado para Él mismo, como Él te ha jurado. Si observas los mismot de Yahweh, tu ser supremo, y sigues sus caminos, entonces todo el pueblo de la tierra verá el nombre de Yahweh, su presencia está contigo, así que ellos tendrán temor de ti. Y Yahweh te dará gran abundancia de buenas cosas, el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado, el fruto de la tierra, en la tierra que Yahweh juró a los padres darte. Yahweh abrirá para ti un buen tesoro, el cielo, los Shamaim, para dar a la tierra la lluvia en las temporadas correctas y bendecir todo lo que emprendas. Tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Yahweh te dará la cabeza y no la cola, y estarás como encima, nunca debajo. Si tú escuchas, observarás y obedecerás los mismos que Yahweh, tu ser supremo, y no te vuelvas a ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros demonios o Elohim o ídolos y servirles. Pero si rehusas prestar atención a lo que Yahweh, tu ser supremo, dice, y no observas y obedeces todos los mismos y las regulaciones cuales estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Vamos a parar aquí. Todo lo que ellos decían, otros versos dicen que cada vez que pronunciaba esto los Levim, cada uno de ellos decía Emet. Ahora mi pregunta es, la razón por qué estaba de esta manera, ¿por qué estaba de esa manera? ¿Por qué? Cuando el Ser Supremo dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿No recordamos que todo esto está codificado en la Torá? Moshe lo sabía, Abraham lo sabía, David lo sabía, Salomón lo sabía, Job lo sabía, porque ahí está también. Rebbe Yahushua lo sabía, Yahushua, Mashiach lo sabía. Cuando decía, Shaul también lo decía. Él decía, cuando os maldijeren vosotros, ¿qué dice? Bendecid. Y es la misma razón, porque ocurre aquí mismo. Ahora, en el primer siglo, ¿qué es lo que estaba pasando en el primer siglo? A ver. En el primer siglo, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué vino a ocurrir en el primer siglo en este lugar? Vamos a decir. ¿Qué se daba en este lugar, dijimos? Las bendiciones. ¿Y en este lugar se daba? Muy bien. Ahora, acordémonos que en medio de eso estaba el Aarón. Aquí estaba. Y estaba donde se había hecho el Mizbeach y todo esto. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando en el primer siglo? Estamos viendo un ejemplo de cómo se había hecho el Mizbeach, el altar. ¿Ok? Pero para que tengamos una idea, cuando en el primer siglo el monte Gerizim había sido usado, vamos a decir, para una causa. Ahora,
todos sabemos que el pueblo del norte fue esparcido. Todos sabíamos esto, ¿verdad? Muy bien. Pero ocurrió una parte de las 10 naciones, perdón, de las 10 tribus, que quedó en Jerusalén en el primer siglo. Y esto se llamaba, ¿quiénes? Ya sabemos que, no, estamos hablando del norte, no del sur. El sur estuvo en casa en el primer siglo. Yo estoy hablando del norte, ya lo dijo nuestro amado. Los Shomrón, los samaritanos. Ahora, sabemos que toda esta, de aquí para abajo, se le llama hoy en día, bueno, aquellos tiempos, el reinado del sur, que era Yahudá, Benjamín y Judá. Pero el norte estaban todas las 10 tribus. Pero en el primer siglo esto ocurría, que Yahudá tomó control de todo esto, ¿verdad? Pero aquí en medio estaban los Shomrón, los samaritanos. Pero para el primer siglo, los samaritanos y Yahudá no se llevaban bien. De hecho, se odiaban. Bueno, Yahudá odiaba más que al samaritano. Porque ellos decían que ellos no eran israelitas naturales completos. Eran híbridos, eran mitad y mitad. Eran goyim y, como se dice, y hebreos. Y para ellos no era aceptable, de tal punto que para que un Yahudim fuese al norte, vamos a decir a Galilea, tenía que ir alrededor del río Jordán para pasar al otro lado. No podían pasar, no querían pasar allí. Es tanto el odio que ellos tenían en el primer siglo a los samaritanos que no se llevaban. Y vamos a ver versos. Ahora, no solamente eso, vamos a un poquito más para atrás. Aquí, en este lugar, en Shechem, o aquí en Monte Ebal, Jerezín, en esta vecindad, en este lugar, ¿dónde ustedes piensan que estaba situado? O sea, en el mapa de Israel, de Eretz Israel, ¿dónde estaba situado? Estamos viendo que estaba Judá aquí, ¿verdad? Está aquí. Monte Ebal, Shechem y Monte Genesim. Pero ¿qué es lo que ven abajo? Samaria. Entonces, para los samaritanos, el monte que ellos era preferible para adorar era el monte Gerizim. El monte Gerizim, donde se daban, como dijimos, las bendiciones, ¿verdad? Pero ahí hubo algo. Ahora, para tener una idea un poquito más, yo creo que más concreta, aquí estamos viendo todo esa vecindad, o sea, todo ese lugar alrededor de lo que era Samaria y donde estaba el monte de Gerizim. Ahora, quiero traer unos versos. Libro de Yohanan, en el Brit, capítulo 4, verso 1. Vamos a ver desde el principio, el verso 1. Cuando Yahushua supo que los perushim, los fariseos, habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más talmidín que Yohanan, aunque no era el mismo Yahushua que sumergía a la gente, sino los talmidín. Yahushua se fue de Yahudá, estamos hablando de Yahudá, ¿verdad? Que era aquí abajo, y fue ¿a dónde? ¿Y dónde estaba Galilea? Hasta aquí arriba. Pero en vez de ir alrededor aquí, como usualmente los Yahudim hacían, por no pasar por ver la cara de los samaritanos, ¿verdad?
¿Qué es lo que hizo? Muy bien, vamos a ir al verso 4. Esto significaba que tenía que pasar a través de Shonrón, o sea, los samaritanos. Y llegó a un pueblo de Shonrón llamado Shichem. ¿Qué es lo que estamos hablando allí? Lugar de Shichem. Y estaba casi en frente del monte Gerizim, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Joseph. El pozo, de Jacob estaba allí. Entonces Yahushua, agotado de su viaje, se asentó junto al pozo. Era como al mediodía, o la hora sexta. Una mujer de Shonrom, o sea, de Samaria, vino a sacar un poco de agua, y Yahushua le dijo: dame un poco de agua. Sus talmidín habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer de Samaria, de Shonrom, le dijo: ¿cómo que es que tú eres un Yahudí? ¿Me pides a mí, que soy una mujer de Samaria o Shonrom? Porque los Yahudí no se asocian con la gente de Samaria. Yahushua le respondió: si conocieses el don de Yahweh, o sea, el regalo de Yahweh, esto es, a quien es que te está diciendo: dame un poco de agua, entonces le hubieras pedido, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: maestro, o Rebé, si tú no sabes, tú no tienes un cubo, el pozo es muy hondo, así que ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Yahushua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que bebe del agua que le estoy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que te le estoy convirtiendo en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida infinita. Maestro, o Rebé, dame de esta agua, la mujer dijo, para que no tenga sed ni tengo que seguir bebiendo de sacar de agua. Él le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa. Ella respondió: yo no tengo esposo. Yahushua le dijo: estás muy correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el esposo que vives ahora. Y has hablado la emet, la verdad. Maestro, ¿puedes ver que un profeta? ¿Puedo ver que eres un profeta? La mujer le dijo. Y aquí es lo que yo traigo. Nuestros padres adoraron, ¿en dónde dije? ¿A qué le estaba apuntando? Muy bien. ¿Dónde estaba apuntando ella? Estaba en Shechem, right? Estaba aquí, ¿verdad? Entonces, ella dijo: nuestros padres adoraron, ¿en dónde? Allí, en ese monte. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que el lugar donde tiene que adorar es ¿en dónde? Jerusalén. ¿Estaba correcto ella lo que está diciendo? Sí, estaba correcto. Estaba diciendo: nosotros adoramos aquí en este Gerizim y ustedes adoran. Está bien, está hablando muy correcto. Yahushua le dijo: mujer, créeme que el tiempo que está acercando, cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahora vamos a traer, antes de ir a lo siguiente, hoy en día, los samaritanos, los Shomrom, todavía han retenido sus tradiciones, vamos a decir, bonitas, en cierta manera, hasta hoy en día. Ellos tienen su Torah, ¿ok? Celebran Pesaj, ¿ok? Y esto es en el monte de Gerizim, ¿ok? Celebran Pesaj, ¿ok? Es un vistazo desde lejos. Tienen su lugar como
donde ellos adoran, en el monte Gerizim. Y cuando hacen el Pesaj, lo hacen como en aquellos tiempos. Asan al cordero. ¿Ok? De cierta manera lo hacen de una forma como ellos lo han hecho por muchos años. Ahora, volvemos al caso. Ellos, según lo que la mujer dice, que ellos adoraron ¿en dónde? En el monte Gerizim. Ahora, vamos a pasar un poquitito. ¿Qué es lo que ellos tenían que pronunciar cuando estaban en el monte Gerizim? Las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones, ¿verdad? Muy bien. Y en el monte Ebal tenían que pronunciar, pero lo que ocurría aquí era que ellos estaban dando la bendición, ¿verdad? Pero ellos decían Emet. Pero lo que ocurría aquí era que los samaritanos, o vamos a decir ya el pueblo del norte, vamos a decir, el reinado del norte, ellos dijeron que iban a guardar Torah. ¿Guardaron Torah? A ver. ¿Guardaron Torah o no guardaron Torah? Es bien fácil, ¿sí o no? No. Hay escritos en la primera de Shamuel, segunda de Shamuel, que en el lugar de Samaria había un grupo de hebreos que se juntaron con los de Persia, y, o sea, hubo una revuelta. Y de tal punto que los que nacieron, lo que ocurrió en esos días es que temían al Ser Supremo, guardaban sus mitzvot, pero se daban vuelta y empezaban a adorar a sus ídolos, a sus demonios. Y así estaban, como que un pie afuera y un pie adentro. Vamos a otro ejemplo. En la Quejilá de la Odisea, en Revelación, capítulo 3, parece, o 4, ahí dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Porque no estás adentro ni estás afuera. Ellos estaban haciendo lo mismo. Ahora, volvemos a lo mismo. Ellos mismos estaban dando una bendición, pero esa bendición se estaba convirtiendo en maldición. ¿Y por qué lo digo esto? Vamos a la Torah. En la Torah dice, en el libro de Wayikra, que si no obedecieses mis mitzvot que te estoy dando hoy, os multiplicaré vuestros pecados 7 veces. ¿Qué es lo que pasó? Ahorita se lo doy en estos momentos, después se lo doy. En la Torah, el reinado del norte, después de 320 años de exilio con Persia, Kadosh Baruj Hu manda a que volviesen de nuevo. Ellos ya no querían nada. Ellos dijeron, ¿quién es Yahweh para que le sirvamos? Entonces Kadosh Baruj Hu dijo, ¿no quiere nada conmigo? Muy bien, te doy carta de divorcio. Pero te voy a multiplicar tus pecados de 320 por 7, ¿cuánto da? 2000 y pico de años. Y eso es lo que vino a estar vamos a decir, la esparción del reinado del norte, incluyendo Samaria, por todo ese tiempo. Ahora el tiempo se está cumpliendo poco a poco. Se empezó a cumplir en 1998 por ahí, que de hecho fue un yubel. Y se empezó a cumplir lo que es el regreso de Efraín. Pero volvemos a lo mismo. Estoy dando aquí un vistazo del Beit HaMikdash, ¿verdad? Porque tengamos esto en cuenta y volvemos a lo que Mashiach dijo. Verso 4:22. 4:22 de Yohanan. Ustedes no saben lo que están adorando, le dice Yahushua a la mujer. Nosotros sabemos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de Yehudim. ¿Qué significa Yehudim?
adoradores de Yahweh. Ahora, dice en el verso 23, pero el momento se acerca, en verdad, y ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En Ruach y en Emet. Porque esta es la clase en la cual el Padre quiere que le adoren. Ahora, ¿qué estaba diciendo Yahushua aquí? ¿Qué estaba diciendo Mashiach aquí? Estaba ya dando una profecía a cumplir. Una profecía que se iba a cumplir. Primeramente, porque él dijo que ni este lugar, ni en dónde, ni en el monte Gerizim, sino en dónde. Porque primeramente, porque este lugar iba a ser destruido. Este lugar ya iba a ser destruido y fue destruido en el año 70 después de la era común. Ya no estaba después de allí. Entonces, ¿dónde se iba a adorar? Es la pregunta. ¿Dónde se iba a adorar? Él mismo lo dice. En todo lugar. Pero hay una pauta a seguir. Se adora, por ejemplo, aquí, pero se ve hasta dónde. ¿Dónde se mira? Si estamos aquí en el sur de California, ¿dónde estamos apuntando? ¿A dónde está Jerusalén? ¿Dónde está Jerusalén? Esa es la pauta a seguir. Ese es ¿cómo se dice? Uno de los requisitos de mirar a Jerusalén. No importa dónde estemos. Ya Mashiach ya estaba profetizando esto que iba a ocurrir en el futuro. Ahora, ya para cerrar, el sello de Emet nos da a nosotros ver algo muy importante, porque sabemos que cuando nosotros pronunciamos Emet, estamos pronunciando varias cosas. Estamos pronunciando, y se los quiero decir ahorita, estamos pronunciando el juramento, consentimiento y la confirmación. Estamos confirmando, estamos jurando y estamos consintiendo lo que estamos escuchando. Cuando nosotros escuchamos la Torah ser leída, nosotros decimos Emet. Cuando es algo de la Torah, decimos Emet. Estamos juramentando, estamos consintiendo lo que estamos escuchando y estamos confirmando. Ahora, todos nosotros estamos ya para cerrar un año